Dios le bendiga, amigo televidente. Bienvenido a su programa Mujer Total. Bueno, ya estamos de nuevo. Empezamos con año nuevo y empezamos con nuestro primer programa de año. Por causas de actividades de la iglesia no habíamos podido estar con ustedes, pero ya estamos aquí de nuevo. Y hoy traemos un programa muy edificante, un programa donde vamos a ser muy bendecidas. Pero bueno, le voy a dar lugar a mis invitadas que le den un saludito. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes que nos están viendo aquí en Tamazunchale y en otras partes de este lugar? Bueno, mi nombre es Mirna Hernández y bueno, me da mucho gusto estar en este programa como la invitada de Mujer Total. Buen día, amado televidente que hoy está sintonizando este canal, ¿verdad? Le damos la bienvenida, le enviamos un cordial saludo desde las instalaciones de la Iglesia Maranata, esperando que esta palabra le sea de bendición a su vida. Excelente y bendecido día y también excelente y bendecido año 2026. Les deseamos desde este programa Mujer Total y esperemos que en este primer arranque, en este primer grabación de Mujer Total seamos de mucha bendición para su vida, así como lo es para nosotras. Bueno, vamos a arrancar con este programa leyendo la escritura en el libro de Números, en el capítulo 27. Dice: petición de las hijas de Zelofejad. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Bueno, como todos sabemos la historia de Moisés con el pueblo de Israel. Ellos ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Han pasado 40 años en el desierto y antes de entrar a la tierra prometida van a repartir las tierras. Y pues en ese escenario aparecen 5 jóvenes. En ese escenario donde van a hacer la repartición de las tierras, aparecen 5 jóvenes. Y dice el tema, el encabezado de esta enseñanza: petición de las hijas de Zelofejad. Y pues todos en un momento tenemos peticiones, tenemos metas, tenemos propósitos. Aún Dios tiene propósitos para nosotros, tenemos sueños, tenemos deseos que alcanzar. Y a través de estas 5 jóvenes vamos a aprender cómo podemos lograr esas metas. Y bueno, en este escenario, como les decía, aparecen estas 5 jóvenes solteras, jóvenes que no tenían voz ni voto, porque la mujer en ese entonces no podía ni hablar, ni defenderse, ni siquiera, mucho menos a tener una herencia como hijas. Solamente heredaban los varones, solamente heredaban los hijos. Entonces, con todo eso en su contra, ellas se atreven a ir a la máxima autoridad, que es Moisés. Y van ellas con mucho respeto, pero con mucha firmeza, porque sabían que su petición era justa. Así es, televidentes, pues en aquellos tiempos la mujer no tenía derecho de opinar, de hablar. Ahí el único que tenía derecho era el hombre. Y allí por así, esto lo que dicen aquí, de que ellas también querían su herencia, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una herencia, ¿verdad? Pero en estos tiempos damos gracias a Dios que hoy hay derechos para las mujeres y para los hombres. Y aquí vemos cómo estas mujeres fueron valientes, ¿verdad? Como decía aquí mi pastora, ellas no hicieron escándalo, no se pelearon, no hicieron nada.
Ellas fueron prudentes, ellas conocían a Dios y sabían que Dios era justo. Bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que los tiempos han cambiado, pero pues no del todo. Porque yo aún he escuchado, pues aquí en Tamazunchale casi no, pero en algunas comunidades todavía se usa que los padres no heredan a las hijas, heredan a los varones, porque dice el padre de familia, no, es que mi hija se va a casar y la va a sustentar su esposo. Entonces, aquí en Tamazunchale, pues yo no lo he escuchado, pero por allá donde vive mi papá hay algunas comunidades más alejadas, ¿verdad?, donde se habla de esa manera, que solamente los hijos pueden heredar, porque siempre a la mujer muchas veces la minimizan, la hacen a un lado, y sí todavía se oye eso, que solamente los varones pueden heredar. Y pues en otros casos no, habemos otros casos donde las hijas, ¿verdad?, reciben la herencia. Pues estas jóvenes fueron muy atrevidas, muy valientes, porque aunque iban a la máxima autoridad, todavía no estaban seguras, ¿verdad?, de que les pudieran dar la herencia. Pero pues como compartía mi hermana Mirna, pues eran temerosas de Dios. Yo creo que antes de ir, me imagino que oraron, que ayunaron, y van y le dan una lista, ¿verdad?, a Moisés, y le dice, bueno, mi padre no se rebeló, pero como ellas necesitaban, yo me imagino que en aquel tiempo, como no se les daba herencia, pues ellas quedaban desprotegidas, las hacían a un lado, y pues ¿dónde iban a habitar? Mientras eran jóvenes, supongo que podían trabajar, pero si Dios les daba larga vida y envejecían, pues llega un momento, vean, que pues hasta uno de hoy en día dice, pues ¿qué va a hacer de mí? Si Dios me da vida, si Dios nos da largura de años, pues ya cuando uno se hace ya más mayor, pues la fuerza siempre falta. Pero pues aquí vemos que ellas fueron valientes al ir ante Moisés a reclamar lo que por derecho le correspondía. Bueno, pues en esa porción podemos ver mucho y podemos ver aquí a 5 mujeres que yo me las imagino que tuvieron una reunión como esta y comenzaron a platicar y decir, a ver, todos los pro y los contra de ser hijas, pero sabían que había un Dios justo, y estas mujeres se atrevieron. Yo había escuchado una frase y hasta hoy la pude comprender un poco, que romper el techo de cristal, y yo no la entendía hasta que dije, esto representa esto. Ellas tuvieron que romper esa barrera invisible, una barrera que nadie podía romperla, porque si usted se da cuenta, al principio dice, vinieron las hijas de Zelofejá, hijos de tal, y puro hombre. Entonces, aquí vemos que estas mujeres definitivamente no iban a tener voz ni voto, pero sabían que Moisés buscaba de Dios, y Dios era un Dios justo. Yo creo que Dios sabía, Dios aquí no se equivocó. Dios quería ver en qué momento estas mujeres se iban a atrever a hacer algo extraordinario, y yo creo que ellas son el precedente de que hoy las mujeres tengamos voz y voto. Ellas son el precedente para mí, leyendo la porción de la Biblia, porque en las genealogías que hay en la Biblia siempre vemos hombres, el hijo de tal, el hijo de tal. Sin embargo, yo estaba leyendo en Números 26:33, habla de las hijas de Zelofejad. Entonces, había un precedente. Dios quería hacer algo con estas 5 jóvenes, y por gracia de Dios y por sabiduría de Dios, ellas lo lograron conquistar, pudieron reunirse e ir delante de Moisés a hacer una petición justa. Y vamos a ver cómo prosigue este relato. Bueno, pues fueron extremadamente valientes, y en el verso 4 dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Dice, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Ellos no solamente estaban reclamando una herencia, ellas estaban reclamando una dignidad para que el nombre de su padre no fuera borrado, porque si no les daban heredad, el nombre de su padre desaparecería. Entonces era una forma también de honrar a su padre. Entonces a veces nosotros, por miedo al qué dirán,
por miedo a ser criticadas, por miedo a que no nos hagan caso, que estamos en contra de la autoridad o que somos feministas. No, jamás, yo no apruebo eso. Dejamos de luchar por nuestros ideales, dejamos de luchar por nuestros derechos, dejamos de luchar por nuestros principios, por nuestros valores, pero aquí vemos a estas 5 jovencitas que se atrevieron a romper, como decía Saris, la barrera de cristal. Entonces, que fueron criticadas, yo creo que muchos decían, no les van a dar nada, no les van a hacer caso, ustedes no tienen derecho a esa herencia, mas sin embargo, eso no las detuvo. Que a ti tampoco te detengan las limitaciones, el que no tengas derecho a algo, el que pareciera imposible a algo. Si tú tienes sueños, visiones, deseos, metas, valores, ideales que tengas que defender, defiéndelos con valentía. Bueno, ciertamente lo que dice nuestra pastora, estas jóvenes estaban peleando por el nombre de su papá para que no se perdiera, porque antes así se regían las familias por nombres, pero hoy en día todo se rige por apellidos. Si ustedes se dan cuenta, cuando en un matrimonio hay mujeres, el apellido del papá se pierde, solamente prevalece en los hijos, porque ya en los nietos, ya el apellido del papá, si es mujer se pierde, si es varón prevalece, si es varón va prevaleciendo el apellido y va pasando de generación a generación, pero en caso de que el matrimonio tenga solamente una mujer, 2, 3 mujeres, que sean muchas mujeres, ¿verdad?, en las familias, el apellido del papá se pierde, porque cuando la mujer se casa va a adquirir los hijos van a adquirir el apellido del papá del esposo. Entonces, de verdad que esto está tremendo, está poderoso. Bueno, vamos a continuar con Números 27:5. Dice, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija, si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Ellas tenían un desafío legal, porque iba en contra de las costumbres que en ese tiempo tenían y todavía en algunos lugares pues las tienen. En el verso 5 dice, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. En otras palabras, Dios tiene la última palabra. Así es que no des por perdido el caso, no des tu caso por perdido, sigue creyéndole a Dios, sigue luchando por esos deseos, esas metas, esos sueños, esos ideales que son favorables para marcar una generación, porque Dios tiene la última palabra. Amén. Porque Dios no se mueve por costumbres, Dios no se mueve por culturas, Dios no se mueve por tradiciones, Dios se mueve por justicia. Así es, esto lo que nos está enseñando es que no hay que limitar nuestra fe. Amén, porque para hacer esto tenemos que tener fe y seguridad. Y aquí donde dice, y aquí donde dice el 6, y Jehová respondió a Moisés, ahí nos damos cuenta que Dios es un Dios justo, que Dios se dio cuenta que era justo lo que las muchachas estaban pidiendo. Sí, estaban pidiendo y para Dios Él lo puede hacer, para Él no hay nada imposible. Y vemos que ellas ellas se atrevieron ¿cómo le puedo decir?, a no limitar su fe. A lo mejor ellas antes escuchaban a la gente que le decían, no vas a poder, no van a poder. Y venía la duda, le querían poner la duda, pero aún así ellas dijeron, no nos vamos a dejar limitar de nuestra fe. Nosotros, ellas habrán dicho, me imagino yo ahí en la Biblia que habrán dicho, nosotros hemos oído hablar de un Dios justo, de un Dios que tiene poder, que para Él no hay nada imposible, y sabemos, vamos a atrevernos porque sabemos que en Él nos van a dar esa heredad.
lo que a nosotros nos pertenece. Y ahí vemos que estas mujeres eran valientes y ellas no se callaron, ellas lo hablaron, desafiaron esas normas que estaban establecidas en ese tiempo, ¿verdad? Y aquí dice que ellas pudieron hablar, pero sobre todo ellas estaban unidas, ¿verdad? Porque Dios lo que le agrada es la unidad. Y por eso ellas se atrevieron y tuvieron éxito. Y tuvieron Dios les dio ese poder, les dio esa bendición de conquistar su herencia. Así como todo, ¿verdad? ¿Cómo nos pondríamos nosotros si nos dijeran, hey, te toca una herencia? Ah, wow, contenta, ¿verdad? Pero hay algo, vas a tener que pelear y litigar para que te la den y esto y el otro. Y uno dice, Pero si nosotros decimos, no, pero existe Dios, Dios es justo y Dios hace justicia. Y así, si tú estás pasando un caso, síguele creyendo a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Pues de verdad, aquí vemos la importancia de poner a Dios, en Dios las cosas. Qué importante es llevar a Dios nuestras, bueno, en este caso era una herencia, pero pues qué importante de hoy en día es llevar a Dios lo que estamos pasando. Déjese de una herencia, todo lo que hoy en día acontece. Y de verdad también, yo puedo ver aquí porque dice que también Moisés llevó su causa delante de Jehová. Él no se dejó llevar por lo que estaba escrito en la ley. También la importancia de que cuando una persona, un gobierno o un líder busca a Dios. ¿Por qué? Porque si él se hubiera regido por lo que estaba establecido en la ley, él simplemente les hubiera dicho, ¿sabe qué? Pues no les corresponde. ¿Por qué? Porque ustedes son mujeres. Pero él llevó su causa, dice, delante de Dios. De hoy en día, por eso también vemos mucha injusticia, porque los que nos gobiernan no tienen temor de Dios. Los jueces no llevan la causa a Dios. Por eso vemos tanta injusticia. Se dejan llevar por lo que ellos ven, por los testimonios a lo mejor falsos, ¿verdad? Pero aquí vemos un Dios justo, un Dios que hizo justicia, y de verdad que está muy poderosa esta enseñanza, de la cual estamos aprendiendo demasiado. Bueno, pues sin duda a mí me encantó mucho esta porción de la Biblia. Yo probablemente la había leído, pero nunca la había estudiado como hoy. De verdad que yo la leía y cada vez que yo la leía yo podía ver el impacto que lograron estas mujeres, no solo ante Moisés, sino ante Dios. Lograr que Dios le dijera a Moisés, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la ley. Vamos a cambiar esto para beneficiar a estas mujeres. Es decir, que Dios siempre le habla a las mujeres y está a favor de ellas, y no que esté en contra del hombre, sino que aquí vemos que hubo un acto de justicia donde se abrió el camino hacia la equidad de las mujeres. O sea, yo por eso digo que ellas marcaron un precedente para que el día de hoy haya equidad de género, pero sin rebasar el orden que Dios ha establecido. Entonces yo estoy de verdad contenta, impactada de esta enseñanza, que siempre que nosotros venimos aquí, nos sentamos y compartimos lo que leemos y compartimos lo que nosotros vemos a través de la Biblia, es porque ya nos ministró a nosotras, a cada una de nosotras. Y aquí vemos a un Dios justo, de verdad, amiga, mujer que me estás ahí viendo, si tú estás atravesando un acto de injusticia o eres minoría en tu trabajo o en tu familia, muchas veces fueron 6 varones y una mujer, y a lo mejor eres minoría o eres minimizada en algún trabajo, en alguna labor. Mira, quiero decirte que tú puedes acudir al Dios de justicia, al Dios que ve a las mujeres, escucha, y hoy estas 5 mujeres nos enseñan que Dios puede cambiar una ley para beneficiarte, para amarte, para bendecirte. Y pues de eso se trata Mujer Total, de recordarte que tú eres valiosa para Dios, y que muchas veces, por ejemplo, estas mujeres fueron ante Moisés, un hombre justo, un hombre santo, un hombre que no hacía nada por sí mismo, no porque no pudiera, sino porque él acudía al mejor, al justo, al Dios poderoso, y tú puedes acudir a ese mismo Dios. Me encanta la respuesta de Dios, por eso yo decía que Dios tiene la última palabra. Tú no te dejes regir por lo que diga la gente, no te dejes definir por lo que la gente, la familia, los amigos y los compañeros te digan. La última palabra siempre la tiene Dios. Y en el verso 7 dice Dios, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad
entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Le dieron todo lo que le correspondía a su papá. Aquí vemos también la importancia de los nombres que antes ellas llevaban. En este caso, Zelofead, el nombre de su padre, significa sombra de terror o protección contra el terror. De alguna manera ese nombre las estaba protegiendo, las estaba guardando. Entonces, le voy a dar rápidamente el significado del nombre de cada jovencita y ya mis invitadas pues van a decir algo sobre esto. Tiene mucha importancia el nombre, el significado de los nombres. Por ejemplo, Maala significa enferma, débil, pero Dios nos dice en su palabra, diga al débil, fuerte soy. Ella significaba enferma y débil, probablemente así estaba, pero la enfermedad no la detenía, la enfermedad no la detuvo. No importa si está pasando un problema de salud, eso no, que no te detenga, que eso no te limite para conseguir tu milagro de sanidad. Créele a Dios. Los médicos probablemente te han dicho un diagnóstico negativo, pero Dios tiene la última palabra. Noa significa descanso, significa paz, significa libre de tabúes. Era la que iba a romper con todos los tabúes que había contra la mujer. Ogla significa fuerza. Yo creo que esa jovencita era la que salía a trabajar las tierras con su padre. El hecho de ser una joven no la limitaba para trabajar la tierra. Yo creo que ella, como decía Saris, cuando se juntaron las 5, dijeron, tenemos la fuerza para trabajar. Y tú, aunque estás enferma, di que eres fuerte. Y a lo mejor usaron esa enfermedad para decirle, mira, mi hermanita está enferma, danos una heredad. Milca significa reina, consejera, cabeza, autoridad. Yo creo que era la que decía, no, vamos a poder, vamos a lograr conseguir que se nos dé una heredad entre el pueblo de Israel. Y número 5, el nombre de Tirsa significa agradable, delicada. Ella tenía una gracia, yo creo que ella la mandaron por delante. Tenía una gracia, una belleza, unas palabras irresistibles que podían tocar el corazón de Moisés y de Dios. Porque dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que den gracia a los oyentes. Y esta Tirsa yo creo que tenía esa gracia. Así vemos como decía nuestra pastora, ¿verdad? Estos significado de estos 5 mujeres hermosas y bellas y atrevidas y mujeres llenas de fe. Vemos ahí que también nos enseña que nosotros también tenemos que ser así como ellas, ¿verdad? Tenemos que, no importa el nombre que tengas. Amén, para Dios tú eres valiosa, eres interesante, amén. Y aquí dice que estas mujeres, dice que rompieron, dice que la justicia de Dios no tiene barreras. Ellas fueron 5 mujeres que se atrevieron a romper barreras de las leyes que ya estaban establecidas, pero ellas se fueron a la fe de Dios, a la opinión de Dios, porque también vemos que Moisés era justo, ¿verdad? Y él llevaba... estemos ahora sí que pidiéndole a Dios, ¿verdad? Y se nos ha enseñado aquí en la iglesia y también en la Biblia dice que debemos de orar por nuestros gobernantes, por los que están enfrente de nosotros, que nos representan, ¿verdad? Para que sean justos, para que hagan justicia, ¿verdad? Y aquí vemos que, bueno, yo aquí lo que yo anoté, lo que a mí me enseñó estas 5 mujeres, era que tenemos que tener un acto de fe para todo, para todo. Estés lo que estés pasando, ya sea de una herencia, ya sea de un problema, una necesidad, tienes que tener un acto de fe, así como estas 5 mujeres. Y Dios siempre va a irse más allá de las limitaciones humanas y sociales. Para Dios no hay nada imposible. Y otra cosa que a mí me enseñaba es que no nos debemos de conformar de lo que la gente nos dice que es imposible. Tenemos que atrevernos, así como yo le decía, a creer, porque para Dios todo es posible. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos sintiendo, no importa de
de esa herencia, de esos terrenos, Dios tiene el control. Así como estas 5 mujeres, ellas sabían que Dios iba a tener el control de todo esto y que sabían que había un Dios justo, y aparte de que un Dios justo, un Dios amoroso, un padre que a lo mejor ellas ya no tenían su papá, pero tenían un padre grande, un padre de amor, un padre que para él no hay nada imposible. Y en esta hora pues yo te invito a que sigas creyéndole a Dios, que te aferres a Dios. Quizás tú no tienes un padre aquí en la tierra, pero tienes uno en el cielo grande y está en todo lugar. Bueno, pues yo puedo ver en estos, en cada una de estas mujeres, ¿verdad?, el significado de su nombre. Una forma, ¿cómo le puedo decir? Como en un resumen, pues cada una de nosotras, no importa dónde estemos, no importa nuestra condición social, yo creo que Dios puso en cada una de nosotras lo que estas mujeres significa cada uno de sus nombres, porque pues en algunas áreas nos debilitamos, en algunas áreas flaqueamos, pero sacamos fuerza, pero de ahí pues Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. Yo veo en el significado de estas mujeres, de estas jóvenes, un resumen de la mujer que Dios creó para que exista en esta tierra. Así es, yo creo que el significado de estas 5 mujeres muchas veces nos representan, muchas veces nosotros somos las 5 en una. Tenemos la debilidad, la fuerza, la belleza, el liderazgo, pero también tenemos alegría, tenemos actitud, tenemos todo lo que ellas tienen. Muchas veces estamos en paz, pero otras veces rompemos en llanto o en coraje, y tenemos de todo. Pero que eso no nos limite y que eso no nos haga sentir que nosotros no podemos lograr algo. Entonces, o también, muchas veces a lo mejor tú quieres lograr algo, pero volteas a ver y dices, híjole, mi amiga o fulana de tal es débil, está enferma, ¿qué puedo hacer con ella? O aquella es positiva y todo, pero ¿qué podemos hacer? Miren, hoy estas 5 mujeres nos enseñan que 5 sentimientos diferentes, 5 actitudes totalmente diferentes hicieron un gran equipo. ¿Cómo lo lograron? Pues tuvieron que unir fuerzas, tuvieron que unir fe, tuvieron que unir todo. Dios no vio, ay no, a ella no hay que darle porque es débil, ay no, a ella no hay que darle porque esto no. Dios vio el equipo que lograron hacer estas 5 mujeres. Así es que rodéate de mujeres que no importa que estén débiles, que estén enfermas, no importa que la mujer que esté a tu lado en tu trabajo falte mucho, o no importa qué debilidad o qué malo pueda tener, esa mujer puede ser un gran equipo para que tú logres tu objetivo, tus sueños, tus metas, y sobre todo cuando ese equipo pone a Dios en primer lugar. Bueno, pues estando estudiando, ¿verdad? Me puse a unir el significado de los nombres de estas mujeres, y quiero leerle porque a mí me bendijo bastante. Quiero leerles cómo me quedó. Bueno, dice así: la reina consejera, agradable, delicada, aunque a veces débil y enferma, tiene descanso, paz y fuerza, porque está libre de tabúes. Bueno, estas 5 jóvenes, porque son jóvenes, fueron jóvenes, unas jóvenes que nos enseñan que con valentía, con unidad, uniendo sus virtudes, sus habilidades, pueden lograr mucho, no solamente para ellas, sino para toda una generación. Y bueno, yo quiero decir el significado del nombre de mis invitadas. Nosotros somos como esas 5 jóvenes, nomás que somos 4 señoras. Aleluya. Entonces, Sara significa princesa, mujer de alto rango y madre de multitudes. Leticia significa alegría, felicidad y optimista. Mirna significa de buen ánimo, amada y querida. Aleluya. Mi nombre, Pilar, significa columna, soporte, fortaleza, apoyo y estabilidad. Imagínense, por eso Mujer Total está de pie, porque estas 4 mujeres
unimos todas esas habilidades y virtudes y nos animamos y vamos para adelante. Quiero terminar diciéndote que aunque no tengas una herencia terrenal, Dios te ha dotado de virtudes, de habilidades únicas, con las cuales tú puedes creerle a Dios y poseer esos deseos, alcanzar esas metas, alcanzar esos sueños. Así es que sigue creyendo en Dios, que Dios tiene la última palabra. Y se despide de ustedes su programa Mujer Total.